Imagina una estructura tan masiva que podrías meter más de 20 edificios del Empire State dentro. Un cubo gigante que será más grande que cualquier cosa que los humanos hayan construido antes. Pero ese es solo uno de muchos megaproyectos actualmente en marcha, proyectos que están completamente redefiniendo los límites de la ingeniería. Desde una represa que sería 3 veces más poderosa que la represa de las Tres Gargantas, hasta el ferrocarril más extremo que la humanidad haya intentado construir. Aquí vamos a explorar juntos 5 de los megaproyectos más grandes y más alucinantes del mundo. No solo vamos a enumerar datos, vamos a entender por qué existen, cómo funcionan y qué desafíos enfrentan. Empecemos con los fundamentos. ¿Qué es una represa hidroeléctrica? Imagina una cascada. El agua cae de arriba hacia abajo. A medida que cae, tiene energía. Si colocas una turbina en el camino de esa agua que cae, el agua hace girar la turbina. Esa turbina está conectada a un generador que convierte ese movimiento en electricidad. Es como cuando soplas un molinete de juguete. Tu aliento hace girar las aspas. Aquí el agua es el aliento y la turbina es el molinete. Para que una represa genere mucha electricidad, necesitas 2 factores. Factor 1, cantidad de agua. Mientras más flujo, más energía. Factor 2, altura de caída. Mientras mayor la distancia, más fuerza. Piénsalo así, una gota cayendo desde 1 centímetro versus la misma gota cayendo desde un edificio de 10 pisos. La altura hace toda la diferencia. Ubicación perfecta. En lo profundo del Himalaya Oriental, al borde de la meseta tibetana, fluye uno de los ríos más poderosos de Asia, el Yarlung Tsangpo. Este río corta a través del cañón más profundo de la Tierra. ¿Qué tan profundo? El Gran Cañón en Estados Unidos tiene aproximadamente 1.800 metros de profundidad. Este cañón es más de 3 veces esa cantidad, más de 5.000 metros en algunas partes. Este lugar tiene ambos, mucha agua, un río poderoso, mucha altura, un cañón increíblemente profundo. Por eso China eligió esta ubicación para construir la estación hidroeléctrica Medog. Entendiendo los números. La estación generará 300.000 millones de kilovatios hora de electricidad cada año. La represa de las Tres Gargantas, actualmente la más poderosa del mundo, genera alrededor de 100.000 millones de kilovatios hora por año. ¿Ves? Medog generaría el triple de esa cantidad. Esa cantidad podría alimentar 300 millones de hogares durante un año completo. Ubicación estratégica. El río hace algo especial en esta región. Toma un giro pronunciado en U, llamado la Gran Curva. En esa curva, el río cae 2.000 metros de elevación en una distancia relativamente corta. Imagínalo como un tobogán gigante de montaña. Toda esa agua cayendo rápidamente desde gran altura, ambos factores maximizados. Pero lo que es perfecto para un propósito puede ser peligroso por otras razones. Primer problema, ubicación extremadamente remota. Llevar equipo pesado aquí es como entregar un piano a la cima del Everest. Segundo problema, terreno empinado, rocoso y geológicamente inestable. Tercer problema, zona sísmicamente activa. En 1950, esta región experimentó un terremoto de magnitud 8.6 en la escala de Richter. Mató a casi 800 personas. Los temblores se sintieron tan lejos como Calcuta. Causó deslizamientos de tierra que bloquearon el río durante 8 días. Cuando la represa natural se rompió, creó una ola de 7 metros de altura que mató a otras 500 personas río abajo. ¿Cómo lo construirán? El proyecto tendrá 2 partes principales. Parte 1. 5 estaciones hidroeléctricas esparcidas alrededor de la Gran Curva. La primera comenzó construcción en julio de 2025. ¿Por qué 5 en lugar de una? Piénsalo como subir escaleras versus usar un ascensor. 4 túneles cortarán directamente a través de las montañas para desviar el flujo del río. ¿Por qué túneles? Porque la superficie es demasiado empinada e inestable para canales abiertos. Planean terminar todo para 2033, con un costo estimado de más de 140.000 millones de dólares. Detalle técnico importante. Medog es una represa de paso de río. Represa tradicional. El agua se acumula detrás de una gran pared, creando un lago artificial. Controlas cuándo liberar el agua. Represa de paso de río. El agua fluye constantemente a través de túneles y turbinas, pero no se acumula. Simplemente pasa.
¿Por qué importa esto? Porque la efectividad de MEDOC depende completamente del flujo constante del río. Si el río disminuye su flujo debido a sequía o cambio climático, la generación de electricidad también disminuye. No tienen un tanque de reserva. Las consecuencias geopolíticas. El Yarlung Tsangpo no se queda en China, cruza a India donde se convierte en el Brahmaputra, luego a Bangladesh. Cientos de millones de personas río abajo dependen de este río para agricultura, agua potable y ecosistemas enteros. Cualquier alteración significativa podría interrumpir patrones agrícolas, colapsar ecosistemas, crear escasez de agua y desencadenar tensiones geopolíticas en una región que ya tiene un historial de disputas fronterizas. A solo unos kilómetros de distancia, otro proyecto está cortando a través del Himalaya. El desafío del transporte. Actualmente, viajar entre Chengdu y Lhasa, la capital tibetana, toma hasta 2 días completos en sinuosos caminos de montaña. El plan es construir un ferrocarril de 1.600 kilómetros que reducirá ese viaje a solo 13 horas. Pero no estás cruzando terreno plano, estás cruzando el Himalaya. El problema de la altitud. Mientras más alto subes, más delgado se vuelve el aire. Hay menos moléculas de oxígeno por respiración. A 2.500 metros comienzas a sentir efectos leves, como fatiga más rápida. A 3.500 metros muchas personas experimentan mal de altura, incluyendo dolores de cabeza, náuseas y mareos. A más de 4.000 metros, tu cuerpo necesita tiempo para aclimatarse o tendrás problemas serios. Más de la mitad de este ferrocarril completo será construido a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Más de un cuarto estará por encima de los 4.000 metros. Los trenes tendrán sistemas de oxígeno dedicados para evitar que los pasajeros sufran mal de altura. Necesitas oxígeno suplementario solo para viajar en este tren. La ingeniería extrema. Más del 90% del ferrocarril consistirá en túneles o puentes. Solo el 10% será ferrocarril normal sobre suelo sólido. ¿Por qué? Porque el terreno es demasiado empinado e inestable para simplemente poner vías sobre la superficie. Habrá más de 100 túneles y 120 puentes. Varios túneles se extenderán por más de 30 kilómetros. El túnel Jigong medirá 42.5 kilómetros, convirtiéndolo en el quinto túnel ferroviario más largo del mundo. Imagina estar en un tren dentro de un túnel durante 42.5 kilómetros. A velocidad moderada, estarías en oscuridad durante 20 a 25 minutos continuos. Las fases de construcción. Sección 1, 140 kilómetros entre Chengdu y Ya'an, completada en 2018. Sección 2, Lhasa a Ningxi, completada en 2021. Primer ferrocarril completamente electrificado en todo el Tíbet. Ya'an a Ningxi, 1.000 kilómetros, actualmente en construcción. Esta es la parte que pasa por el terreno geológicamente más complejo. Comenzaron con las partes más fáciles para aprender. Ahora están enfrentando la parte más difícil, como cuando aprendes a nadar, primero en la parte poco profunda, luego gradualmente moviéndote a agua más profunda. Los desafíos reales. Si algo se rompe en un túnel de 40 kilómetros, ¿cómo lo reparas? El costo de mantenimiento anual será astronómico. Y aquí está la pregunta importante. ¿Quién va a usar este ferrocarril? El Tíbet tiene aproximadamente 3.6 millones de habitantes. Densidad de población muy baja. No hay grandes centros urbanos generando flujo masivo de pasajeros. Una vez completado, será uno de los proyectos técnicamente más desafiantes jamás construidos. Desde los picos del Himalaya hasta las costas del Mediterráneo. Geografía. Entre la isla de Sicilia y la Italia continental hay un estrecho de agua de solo 3 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. En papel, eso no parece mucho, pero construir un cruce permanente aquí ha sido uno de los sueños más ambiciosos, más debatidos y técnicamente más desafiantes de Italia durante más de un siglo. Los 3 enemigos invisibles. Enemigo 1. El viento. El viento puede parecer inofensivo, pero cuando tienes una estructura enorme suspendida en el aire, se convierte en una fuerza destructiva. En 1940, el puente Tacoma Narrows en Estados Unidos colapsó solo 4 meses después de abrirse.
La causa fueron vientos de solo 64 kilómetros por hora que crearon oscilaciones que literalmente destrozaron el puente. El estrecho de Messina experimenta vientos de hasta 120 kilómetros por hora regularmente, casi el doble. Enemigo 2. Las corrientes. Hay corrientes fuertes y constantes. Es como intentar clavar un clavo en una tabla mientras alguien está moviendo la tabla. Enemigo 3. Los terremotos. El estrecho está ubicado directamente sobre un límite tectónico entre las placas africana y euroasiática. En 1908, un terremoto de magnitud 7.1 destruyó Messina y mató a más de 80,000 personas. Cualquier puente aquí necesita resistir vientos de 120 kilómetros por hora y terremotos que excedan magnitud 7. Solución de ingeniería contra el viento. Un perfil aerodinámico, como un ala de avión, diseñado para que el aire fluya suavemente sin crear turbulencia. Contra terremotos. Flexibilidad estructural. Un principio contraintuitivo. ¿La flexibilidad es más fuerte que la rigidez? Un edificio rígido se rompe. Uno flexible se balancea y absorbe energía. Piensa en un árbol durante una tormenta. El tronco se dobla con el viento, no se rompe. Números récord. El tramo principal será de 3.3 kilómetros, el tramo de suspensión más largo del mundo. Los dos pilones de soporte se elevarán a casi 400 metros de altura, más altos que el Empire State Building. Sería el puente más alto del mundo y la estructura más alta de toda Italia. Al sudeste asiático, a un país que ya construyó uno de los aeropuertos más celebrados del mundo. Y está a punto de obtener una expansión tan masiva que bien podría ser un aeropuerto completamente nuevo. Entendiendo la escala. La Terminal 5 del aeropuerto Changi será incluso más grande que las 4 terminales existentes combinadas. Podrá manejar hasta 50 millones de pasajeros cada año, aumentando la capacidad del aeropuerto en casi 60%. La Terminal 5 es la pieza central de Changi East, una expansión de 1,000 hectáreas completa con una nueva pista, calles de rodaje e incluso un complejo de carga completo. Habrá un nuevo centro de transporte construido directamente en la terminal, conectando sin problemas a los pasajeros con trenes, autobuses, taxis y potencialmente incluso transbordadores. Además, un distrito urbano completo destinado a destinos de negocios y estilo de vida, tiendas, restaurantes, oficinas, hoteles e incluso apartamentos. Esta expansión se está construyendo anticipando una duplicación en el volumen de pasajeros durante los próximos 20 años. Tecnología de vanguardia. La Terminal 5 hará uso de tecnología de vanguardia en cada paso. Seguimiento de aeronaves impulsado por IA. Sistemas de manejo de equipaje. Completamente automatizados. Una flota de transportadores de personas autónomos. Algunas tareas, como monitorear aeronaves, encontrar pasajeros y cargar equipaje, se harán completamente sin intervención humana, ahorrando dramáticamente costos y tiempo, potencialmente reduciendo retrasos, pero también recortando empleos. Diseño modular. En lugar de un concurso masivo fijo, la Terminal 5 contará con subterminales modulares. Piensa en bloques de Lego. Estos pueden expandirse durante temporadas pico de viaje o reducirse durante periodos más tranquilos. Incluso podrían aislarse entre sí en caso de otra pandemia global. Aunque conectada al resto del aeropuerto Changi por túneles subterráneos, esta terminal completa es un edificio completamente separado. La construcción comenzó oficialmente en mayo de 2025. Se espera que la terminal abra a mediados de los años 2030. Si pensaste que el megaproyecto anterior ya era masivo, espera hasta ver este. Entendiendo el volumen. Primero, aclaremos la diferencia entre altura y volumen. La altura es qué tan alto es algo desde el suelo hasta arriba. El volumen es cuánto espacio tridimensional ocupa. Una aguja puede ser muy alta pero tener poco volumen. Un cubo puede no ser muy alto pero tener un volumen masivo. El Mukaab no será el edificio más alto del mundo, pero será la estructura más grande por volumen. Números imposibles. Bienvenido al Mukaab, un cubo perfecto. Cada lado mide exactamente 400 metros. Para calcular su volumen, 400 por 400 por 400 igual a 64 millones de metros cúbicos. Podrías meter 20 edificios Empire State completos dentro y todavía tener espacio de sobra. Será aproximadamente 5 veces más grande que el actual poseedor del récord, empequeñeciendo cualquier cosa que la humanidad. El Mukaab contendrá una ciudad completa dentro de sus paredes.
Planean colocar una cúpula colosal dentro del cubo, cubierta por una pantalla gigantesca o una pantalla holográfica. Una comparación realista es la esfera de Las Vegas. La pantalla del cubo necesitaría ser más de 20 veces más grande. La idea es hacer que los visitantes sientan que están en el fondo del océano, en la superficie de Marte o en un reino de fantasía mágico. En el centro habrá una torre en espiral llena de restaurantes, cines y hoteles. Esta torre sola será más grande que la Torre Eiffel y la estructura interior más grande jamás construida. También habrá torres en las esquinas del cubo, repletas de más habitaciones e instalaciones. La parte superior de la estructura está planificada para convertirse en un jardín gigante. En total, toda la megaestructura podría acomodar a 250,000 personas. El diseño está inspirado en el estilo arquitectónico Nashdi moderno. Su fachada exterior estará cubierta con diseños geométricos intrincados. El edificio estará posicionado para dominar el horizonte desde kilómetros de distancia. Un proyecto de esta escala viene con desafíos de ingeniería extraordinarios. Y para ser honestos, todavía no estamos muy seguros de cómo exactamente van a lograrlo, asumiendo que sea posible en primer lugar. A pesar de todas las probabilidades en su contra, la construcción del Mukaab ya ha comenzado, con millones de metros cúbicos de tierra excavados para sus cimientos. Supuestamente la construcción está programada para completarse para 2030. Si ese cronograma es realista o no, puedes decidirlo tú mismo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál de estos megaproyectos se completará en el futuro cercano? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios.